¿Richard Rawlings apareció en Los Simpson? En este video te contaré algunos datos de Richard Rawlings, propietario de Gas Monkey Garage y estrella del programa El Dúo Mecánico. Cosas que nunca supiste y por fin conocerás. Número 1. Nació el 30 de marzo de 1969. A octubre del 2022, fecha de subida de este video, tiene 53 años de edad. Mide 1.86 y pesa 86 kilos. Número 2. Su primer auto fue un Mercury Comet 1974 de color verde. Lo compró a su temprana edad de 14 años y para el año de 1977 ya tenía en sus manos un Bandit Trans AM modelo 1977. Número 3. Richard está muy enamorado de México. Suele viajar a este país, sobre todo a las playas de Tulum, Cancún y Mazatlán. Su amor por México lo llevó a crear una marca de tequila elaborada en Jalisco, a base de agave azul e infusionado con canela natural. Puedes buscarlo en internet como Gas Monkey Tequila. Número 4. A Richard le encanta consumir cerveza, pero una de las consecuencias por consumir este líquido ha sido aumentar el volumen de su abdomen. Número 5. Su género de música favorito es el rock metal, aunque también le gusta el género del hip hop, y durante el estreno de la película Straight Outta Compton se reunió con el personaje que interpretó a Ice Cube. Estamos hablando de O'Shea Jackson Jr., que por si no sabías, es el hijo mayor del rapero Ice Cube. Número 6. Es una celebridad muy famosa en el mundo de la restauración de automóviles. En Facebook tiene 5 millones de seguidores, en Instagram 2.6 millones de seguidores y en Twitter 350,000. Número 7. Pertenece a la religión cristiana, aunque realmente no es muy devoto a ella. Número 8. Aunque no lo creas, a Richard le encanta cocinar. En febrero del 2020 viajó hasta Tulum, México para expandir sus habilidades de cocina. Nada mejor que aprender de la sabrosa comida mexicana. Número 9. El proyecto que Richard considera como el más complicado fue el de un Ferrari F40, un coche que llegó completamente accidentado y que fue muy difícil de reconstruir y modificar porque al final era un coche muy exclusivo y las piezas eran muy difíciles, casi imposibles de encontrar. Tuvo que viajar por varias partes de Estados Unidos para conseguirlas. Número 10. A Richard no le ha ido muy bien en su vida amorosa. En el año de 1993 se casó con Karen K. Grimes a sus 24 años, pero se separó de ella el año siguiente. Algunos rumores apuntan a que fue por supuestas infidelidades de Richard. Después se casó con Susan Mergold en el año de 1999 en Las Vegas, Nevada, pero su relación no funcionó muy bien porque 10 años más tarde, en el año del 2009 se separaron. Se reconciliaron y nuevamente se volvieron a casar en el 2015 en las playas de México. La reconciliación no funcionó porque para el año del 2019, la estrella de los autos anunció por su cuenta de Twitter que se divorciaron. A su ex esposa le fue muy bien en el proceso de divorcio porque Richard acordó pagarle $300,000 y quedarse con un Mercedes SL 450 2019 Roadster. A pesar de que ha tenido varios matrimonios fallidos, no deja de intentar buscar el amor. En el año del 2020 empezó una relación con Katherine Dixon y parece que le encantaron las playas de México porque le propuso matrimonio en una escapada romántica a una playa muy lujosa de este país. Número 11. Durante todo el tiempo que se emitió el programa, Richard dirigió el taller con mano muy dura y despidió a muchos empleados sin contemplaciones. Algunos de ellos trabajaron en otros shows de televisión para hacerle competencia. Número 12. El proyecto que considera como el más loco que ha realizado fue cuando modificó un Volkswagen Van y junto con su equipo la cortaron para hacerla más pequeña. Número 13. Richard es una celebridad muy importante en el mundo del automovilismo. Recientemente le hicieron un fan art con una edición de Los Simpson. Mucha gente se confundió pensando en que había aparecido en el programa de Los Simpson, pero esto no fue así, aunque no dudo que algún día aparezca debido a su fama. Número 14. Richard tenía una colección de 50 autos clásicos, pero el pasado 14 de septiembre hizo una subasta en donde vendió más de 25 autos. Actualmente está reconstruyendo su garage para comprar nuevos autos y volver a llenar su colección. Número 15. Un momento muy difícil de su vida fue cuando se le acercaron y le dieron un tiro. Esto sucedió en Fort Worth, cerca de Oakland Boulevard, cuando llevaba un Ford Mustang Fastback del 65. Tenía 22 años y estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un par de tipos se le acercaron por detrás para intentar quitarle el coche. Richard se resistió y los sujetos le pegaron un tiro en la parte posterior del hombro. Número 16. Un auto que siempre ha querido trabajar o modificar pero que nunca se le ha presentado esa oportunidad
es para el modelo Lamborghini Miura de 1969. Número 17. Tiene un hijastro que actualmente tiene 20 años de edad. Se graduó de la Universidad de Arkansas en 2017 y está trabajando en el taller de su padre. Número 18. Gas Monkey Garage, más que un taller, una familia. En una entrevista reciente, Richard reveló que se siente muy bien con todos sus trabajadores y con la gente que tiene en el taller. A pesar de que es un trabajo, le encanta ver cómo es que se esfuerzan sus trabajadores y eso es lo que lo motiva para levantarse día a día porque los ve como una gran familia. Cada día se levanta con muchas ganas de trabajar y está orgulloso de que sus trabajadores puedan vivir de su taller y mantener a sus familias. Número 19. En el reality show del dúo mecánico cobraba un salario de $50,000 por cada episodio. Número 20. Se hizo un tatuaje en la parte inferior de su brazo cuando rompió el récord mundial de Cannonball Run, conduciendo de Nueva York a Los Ángeles en 31 horas y 59 minutos. Número 21. Ha hecho de Gas Monkey un imperio gigantesco. Su marca no solo está presente en automóviles, también está presente en restaurantes, ropa, accesorios, autos de colección y tópicos para la barba. También tiene una bebida energética llamada Gas Monkey Energy y una bebida de tequila llamada Gas Monkey Tequila. Todos estos negocios le están dejando ganancias exorbitantes. Richard aprovechó la fama que le dio Discovery y ahora gana miles de dólares diarios. Cuéntame qué es lo que piensas de todos sus negocios. Número 22. Richard empezó a deshacerse de varios de sus autos de colección porque piensa que puede comprar mejores coches. Autos que nunca antes había podido tener en sus manos, más caros y más exclusivos. El mercado de automóviles en Estados Unidos es muy alto. Espera ganar suficiente dinero vendiendo su colección para poder invertir en vehículos muy diferentes y muy lujosos. Mercedes, Ferraris y Lamborghinis raros es lo que más está buscando. Número 23. Estos son los automóviles favoritos de toda su colección. Un Mustang del 68, un Chevrolet Fleetline del 51 y un Ford Three Windows de 32. Esos autos jamás los vendería. Número 24. Actualmente se está familiarizando con los temas de metaverso y se está preparando para lanzar NFTs con el nombre de Gas Monkey, con valores monetarios en criptomonedas que pretende valgan demasiado en aquellos días donde el metaverso sea algo de nuestro día a día. No cabe duda que quiere convertir a Gas Monkey en un imperio no solo en este mundo, también en el mundo virtual. Número 25. Richard ha sido la imagen de anuncios para empresas y equipos de Supercross, Monster Trucks y Dodge. Número 26. Antes de Gas Monkey llegó a trabajar como repartidor de la cerveza Miller Lite. También fue policía y bombero. Número 27. Año con año el mercado de los automóviles eléctricos está conquistando Estados Unidos y este es su pensamiento sobre estos vehículos. Él cree que aún desconocemos por completo el perjuicio que puede ocasionar las baterías de iones de litio al planeta Tierra. Le preocupa qué tan grande puede ser el daño ambiental y que estamos haciendo algo de lo que no sabemos lo suficiente. También afirma que es más fácil trabajar con vehículos eléctricos, además, son muy potentes y muy rápidos. Pero para él, siempre serán más agradables los vehículos con motores de combustión interna. Es por esta misma razón que a corto plazo no piensa dedicarse al trabajo de vehículos eléctricos. Número 28. Tiene una hermana mayor llamada Daphne. Número 29. Uno de sus deportes favoritos es el golf. Número 30. Actualmente así es como luce su querido padre y su hermana. Número 31. De vez en cuando suele hacer algunos sorteos en donde regala dinero y otras veces más regala automóviles. ¿Te gustaría recibir algo? Síguelo en sus redes sociales. Número 32. Algunas veces va a donar sangre a personas que necesitan ayuda. Número 33. Actualmente su fortuna está estimada en $20 millones, aunque realmente considero que es muy poco debido a todos los negocios que tiene. Además, como te comenté anteriormente, hace poco vendió varios de sus autos de colección. Yo creo que su fortuna es de $50 millones como mínimo. Estas fueron algunas curiosidades y cosas que muy probablemente desconocías de Richard del dúo mecánico antes de ver este video. Cuéntame tu opinión sincera de él y cuál fue la curiosidad que más te sorprendió.